Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas estudiantes? Nuevamente estamos en las pantallas con una clase muy interesante. Mi nombre es Carla, su profesora de cuarto de primaria. Quiero que estén atentos a lo que viene. Es un tema bastante interesante y serio. Se trata sobre seguridad ciudadana. También se trata sobre la misma inseguridad. ¿Y qué se refiere cuando hablamos de violencia social y violencia intrafamiliar? Por favor, tomen asiento, estén atentas y atentos. Y también los padres y madres de familia que están en la casita, esto es muy importante. Adelante entonces. Bien, empecemos entonces con este tema. Este tema se habla sobre seguridad ciudadana. Preguntémonos, ¿qué es seguridad ciudadana? ¿Ustedes saben? Puede ser. Sí, exactamente. Seguridad ciudadana, mis queridos estudiantes, hace referencia a la acción que hace el gobierno juntamente con las autoridades, los efectivos policiales, organizaciones públicas y en realidad todas y todos tenemos el compromiso de poder hacer esta acción. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es? Entonces, ¿qué hace Seguridad Ciudadana? Seguridad Ciudadana se compromete a poder proteger a ustedes, protegerles de las cosas, de las violencias y de todo lo malo que pueda suceder, tanto fuera de casa como dentro de casa. Otro aspecto importante, ustedes se preguntarán, ¿tiene algún tiempo determinado? Por supuesto que no. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, estamos hablando que es todo el tiempo. No tiene una fecha límite, como por ejemplo los alimentos, ¿verdad? Tiene una fecha de vencimiento, pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, no. También es muy importante que ustedes sepan que hay leyes que nos protegen. Pero bien, vamos a entrar a materia. Resulta que cuando nosotros hablamos de dos tipos de violencia, estamos hablando de algo que implica en la sociedad, algo que implica también en la familia y tiene sus diferentes tipologías. Por ejemplo, cuando hablamos de inseguridad ciudadana, vamos a hablar de tipos de violencia, pero cuando hablamos de seguridad ciudadana, vamos a hablar qué es lo que nosotros debemos hacer. Primero, cuando hablamos de seguridad ciudadana, tenemos que enfocarnos en lo siguiente: saber escuchar, saber obedecer las recomendaciones que nos hacen en nuestra familia, por ejemplo, la mamá, el papá, abuelos, abuelas, tíos y demás. Hay un aspecto muy importante. Cuando te dicen no hables con extraños, fuera de la casa, tienes que saber escuchar y obedecer. Cuando te dicen, por ejemplo, tú estás con el celular, tú tienes que tener cuidado en tener contacto con gentes extrañas. Tercer aspecto, tú tienes que tener mucho cuidado en no enviar fotografías de tu familia. Tampoco fotografías ni información de ningún tipo. ¿Por qué? Porque hablando de inseguridad ciudadana, también hablamos de trata y tráfico de niños y de niñas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tomar conciencia de las recomendaciones que te hacen en tu familia, como te hacen tus maestros y tus maestras. En este caso, mi persona. Te voy a pedir, por favor, que tomes atención de todo lo que voy a hablar en este momento. Ahora, vamos a ir a lo que es la violencia social. Sí, muchas de las personas, tanto mamá, papá, que trabajan, sufren este tipo de violencia social. Se ve en tres aspectos. El primero, hablamos de una violencia laboral. ¿Qué significa? Significa que cuando tú estás trabajando, o tu mamá o tu papá está trabajando, tiene un jefe que abusa, que lo explota. ¿En qué sentido? Él está trabajando o ella, pero de pronto le dice, no te voy a dar tu sueldo, no te voy a pagar. Otro aspecto importante, llegan a humillarlos, decirles que no sirven para nada. Hay otro aspecto muy importante en ello, que la persona que es víctima, la persona que está siendo maltratada, tiene que a veces aguantarse. Eso es una violencia. Hay otro tipo de violencia. Hablamos de la violencia racial. Sí, racial. ¿Por qué racial? Porque este tipo de violencia hace referencia al comportamiento que solemos tener entre nosotros. Hay otro tipo también de violencia que existe en la sociedad. Hablo de la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, nosotros tenemos que hacer referencia a ¿cuál género? Al masculino y al femenino, al varón y a la mujer, porque se dan 4 tipos de violencia dentro de la familia. Y les voy a especificar cómo. La primera es física.
¿Por qué física? Porque están atentando a toda tu integridad, a tu cuerpo. Con golpes, te empiezan a lastimar con cinturones, te empiezan a pegar con palos, te empiezan a bañar con agua fría. Y eso está atentando a tu físico. Y esa violencia también te produce golpes, moretones, apretones. Y eso no está bien. Ahora hay otro tipo de violencia, la segunda, es la psicológica. ¿Por qué psicológica? Porque están atentando a nuestra manera de pensar y de sentir. No todos pensamos igual, mis queridos estudiantes. No todos sentimos igual. Pero es muy importante que ustedes sepan identificar. Por ejemplo, ustedes son hijas e hijos. Si mamá les dice, eres un inútil, no sirves para nada, eres un burro, o en el colegio te dicen lo mismo, tú no sabes hacer tu tarea, eres un flojo, eres una floja, están ejerciendo violencia psicológica, porque eso te va a dañar para toda tu vida. ¿Por qué? Porque tú vas a pensar que eres flojo, que eres una persona que no sirve. ¿Y saben qué? Ustedes eso no tienen que aceptar. También hay la violencia psicológica entre papá y mamá. Vamos con el tercero. La tercera violencia, estamos hablando de la violencia económica. ¿Por qué económico? Porque tiene que ver con el dinero que se está llevando para el sustento de la casa, de la familia. Y vámonos por el cuarto, que es el último. La violencia sexual. La violencia sexual, mis queridos estudiantes, es algo que te va a dañar si tú lo permites. Por ejemplo, la violencia sexual es cuando una persona, sin tu permiso, sin tu consentimiento, empieza a tocarte tu cuerpo. Empieza a tocarte las partes más nobles de tu cuerpo, tus genitales, y eso tú no debes permitir por ningún motivo. Si tú sabes que alguien te está tocando, inmediatamente habla con tu mamá y con tu papá. Hazle saber lo que está sucediendo. No confíes en varias personas que puedan estar contigo. Y esto también va para ustedes, mis queridas mamás y papás. Cuando su hijo o su hija les quiera hablar, ustedes escuchen, por favor, porque es algo muy importante que le debe estar pasando. Bien, lo que les tengo que decir es lo siguiente. Ustedes ahora elaboren una lista de todas las recomendaciones y normas que tienen dentro de su familia. También las normas que deben aplicar fuera de casa. No permitan que ejerzan violencia contra ustedes. Y con esto terminamos el día de hoy. No se olviden, los quiero mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, mis queridos estudiantes y mis queridas estudiantes. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.